Sí, pues Me ¿cómo te sale vas a mi olvidar? niño. Me sale mi niño. Hola hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Dios te bendiga, buenos días. Vamos a dar inicio, hermanos, al estudio de hoy, por favor. Vamos a decir con una oración. Bendito Dios, Padre Santo, estamos agradecidos en nuestra mañana, Señor. A ti que nos das la oportunidad, Padre, de estar aquí congregados. Venimos a tu presencia, agradeciéndote esta bendición, Padre, de poder estar en tu presencia, Padre. A conocerte más, conocer tu palabra, conocer lo que tú nos enseñas, nos enseñar en esta ocasión, Padre Santo. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, agradecemos el privilegio que tú nos has dado de tener vida, Padre Santo, y de conocerte. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces pues continuamos. Íbamos a iniciar, de hecho iniciamos con Mateo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estábamos considerando ya el Nuevo Testamento? Sí, íbamos con Marcos. Sí, solo un pequeño recordatorio para que no se nos olvide, sí, y tengamos presente lo que hemos considerado hasta hoy. ¿Sí? Bueno. ¿Sí recuerdan por qué se dividió el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios, hermanos? ¿Cuál fue la razón por la cual se dividió? Sí. ¿Cuál fue la razón? Porque Dios le había dicho a Salomón que si él era fiel a su palabra y a sus mandatos, Dios le daría un reino permanente a sus generaciones, pero si no era así, si no seguía los mandatos de Dios, él le iba a quitar el trono y por eso como Salomón fue infiel a Dios, le dijo que por amor a David no se lo iba a quitar en el tiempo que él estuviera reinando, pero cuando su hijo gobernara, ahí era donde iba a quitar el reino, se lo iba a quitar, y por eso le dijo que nada más le iba a dejar una tribu a él por amor a su padre, a David, y se supone que es la tribu de Benjamín y de... ¿cómo se llama el otro? Benjamín y Judá. Okay. Y las otras 10 tribus quedaron, por eso se dividen en el reino del norte y el reino del sur. El del sur es de Judá y de Benjamín, y las otras 10 tribus, bueno, es Israel, ¿no? Era el pueblo de Israel. ¿Y cómo se llamaba? Rey del norte y del sur. ¿Cuál era el rey del sur y cuál era el rey del norte? ¿El rey? El reino del norte y el reino del sur. El del sur era Jeroboam y el del norte... perdón. El del sur era Roboam y el del norte era Jeroboam. Sí, pero uno era Israel, que era del norte, Judá era del sur. ¿Sí recuerdan, hermanos, o no recuerdan? O ya se les olvidó. Al dividirse el reino, hermanos, ¿qué provocó esto en el pueblo judío? Recordemos que vimos que al dividirse en dos reinos, unos fueron conquistados por una nación y otros fueron conquistados por otra nación.
Ya sabemos que entonces que el rey del sur era Judá y el rey del norte era Israel. ¿Quién conquistó al rey del norte? ¿Qué nación? Siria, ¿no? Asiria. Y el del sur fue Babilonia, con Nabucodonosor. Muy bien. ¿Y la razón por la que fue esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué fueron conquistados ambos reinos? ¿Por qué fueron conquistados ambos reinos, tanto el sur como el norte? ¿Por qué no siguieron los mandatos de Dios? Las dos naciones, las dos tribus. Las dos tribus. Bueno, está bien. Recordemos, hermanos, que ellos estaban bajo un pacto. Eso no lo hemos visto, pero creo que sí lo saben. Ellos estaban bajo un pacto, el pacto de la ley. Esta ley fue dada ¿a quién? A Moisés. Y esta ley, este pacto, esta ley, más bien el pacto, era un pacto condicional. En otras ocasiones ya se los he comentado. Porque era un pacto condicional. A ver, busquen. ¿no? ¿Por qué era un pacto condicional? Ajá. La ley era un pacto condicional. ¿Y sabían eso? A ver, busquen rápidamente Deuteronomio capítulo 28, si no me equivoco, donde están las bendiciones. A ver quién lo encuentra primero. 28. Bendiciones de la obediencia. Sí, es el 28, ¿verdad? ¿Cuál? 28. Ustedes si leen estos versículos del versículo Deuteronomio 28. del versículo 1 en adelante, ahí están las bendiciones. Las bendiciones de seguir. Y en el versículo 15 en adelante son las consecuencias de no obedecer. ¿Sí? De la desobediencia. ¿Sí? Aquí entonces se escribe esto porque era una ley, no, era un pacto condicional. Si ellos seguían y obedecían a Dios, iban a tener todas las bendiciones que están registradas aquí. Si ellos no obedecían, iban a venir las consecuencias de esa desobediencia, que son todas las que están registradas aquí en el capítulo 15, versículo 15 en adelante. ¿Sí? Por eso era un pacto condicional. En otra ocasión, a ver si después más adelante podemos estudiar un poquito sobre los pactos, por lo que yo creo que no los conocen bien, o ya no se acuerdan. No sé si algunos de ustedes hayan estudiado esta parte de los pactos, pero hay muchas cosas que estudiar en la Biblia, hermano, muchas cosas. La verdad, estudiar la Biblia nunca vamos a acabar. Nunca vamos a comprender cosas. Aunque usted lea la Biblia 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, usted siempre va a aprender algo nuevo. Algo nuevo. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de los pactos es importante que lo conozcamos también, porque tiene una parte importante de desarrollo de los propósitos de Dios para con la humanidad. ¿Sí? Y se los voy a dejar de tarea. Investiguen cuántos pactos hay y cuáles son sus nombres. Y apúntenlo por hoy y me lo dicen la próxima semana, ¿les parece? No van a estudiar todos los pactos, no van a saber investigar cuántos son y cómo se llamaron. Pero no se busca eso. A ver, miren. El primer pacto es el pacto adámico, el pacto abrámico. ¿Qué más quieren saber? Yo me sé todos, ¿eh? Es la tarea. No. Entonces lo investigan ahí, ¿Cuántos son y qué?
¿Cuántos pactos hay? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llaman? Y una más, ¿con quién los hizo Dios? Nada más con eso. ¿Con quién los hizo Dios? De que tienen toda la semanita para que les investiguen. ¿Sí? Les pueden buscar ahí en la página, en la plataforma que tenemos. Pueden buscar, ahí hay una parte donde se buscan. Pueden buscar cuáles son un tema que habla de los pactos. Ya le van a aparecer varios temas. Si ustedes considérenlos, no más cosa de escuchar los videos. Nada más es cosa de escucharlos. Y si no, váyanse a YouTube, a Google, y digan los 12 pactos de... 12 pactos, no fueron 12, perdón. No fueron 12, fueron menos de 12. No los voy a decir porque entonces para qué les pongo de tarea. ¿Sí? Pero sí pueden buscarlo, o sea, no está complicado, no está complicado. Hay forma de poder conocerlo. ¿Sí? Les dije, váyanse a la plataforma de la que estudiamos, la que tenemos toda la iglesia. Váyanse a YouTube. ¿Sí? Váyanse a Google. ¿Sí? Allí en YouTube, hermanos, pueden encontrar muchas cosas. Pueden ser cosas verdades y pueden ser mentiras. Por eso tengan mucho cuidado. Bueno. ¿Sí? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Por ejemplo, pueden buscar a Dulcin. Su enseñanza de Dulcin es... A veces se equivoca el hermano, pero sí es buena. A veces se equivoca. Pueden irse a la página de YouTube, busquen a Dulcin y pongan conferencia de los 12 pactos, de los pactos de Dios. No, yo sigo con los 12, no son 12, perdón. ¿Sí? Y ahí debe aparecer alguna conferencia, algún estudio de el pastor Dulcin que les explique. Estoy seguro que él sí debe tener alguna enseñanza de eso. ¿Sí? Yo sí he estudiado, he compartido la parte de los pactos, pero no los he compartido en redes sociales. He compartido ya en la casa, en la célula que tengo, hemos estudiado los pactos. ¿Sí? Y son varios y es un poco extenso. Si no les decía, ¿sabe qué? Váyanse, porque yo también tengo yo tengo una página también de YouTube, hermanos. Creo que las compartí esta semana que pasó, les compartí mi página o mi canal de YouTube, pero no les digo que lo vayan a buscar porque que yo recuerde no lo he compartido esa parte, ese estudio no lo he compartido. ¿Sí? Porque eso no se estudia en una hora, hermanos. Es un estudio un poco largo. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a continuar. Vayamos entonces con los evangelios. Estamos iniciando los evangelios. Y pónganle por ahí, hermanos, quiero agregar un asunto interesante con relación a esto de los evangelios, hermanos. ¿Sí? Y me parece importante que lo conozcamos. Debemos de saber, hermanos, que los evangelios, hermanos, son bibliografías. ¿Alguien sabe qué es bibliografía? La bibliografía es como un resumen o compendio de algún personaje. Cuando usted a veces en la escuela, íbamos a la escuela, le dejaban de investigar, les pedían una bibliografía de fulanito de tal. ¿Sí recuerdan eso? Sí, y ustedes iban a la papelería y le pedían una bibliografía de fulanito de tal. ¿Cuándo nació? Y le daban, y se las daban, y ahí venían todos los datos de ese personaje en los cuales ustedes tenían que investigar. En el caso de Jesucristo, hermanos, también tiene su bibliografía, y estos evangelios son su bibliografía, hermanos. ¿Sí sabían eso? ¿Cuál es el evangelio? Los evangelios.
Los 4 evangelios que tenemos en la Biblia son bibliografías de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que sean bibliografías del Señor Jesucristo? Porque hablan de todo, de su nacimiento, de su genealogía, de dónde es, de todo. Pues todo, de su antepasado, de dónde nació, lo que hizo de niño, ¿sí? Cómo empieza su ministerio, cómo escoge a sus apóstoles, quiénes fueron sus apóstoles, los milagros que hizo, lo que dijo, lo que enseñó, o sea, todo eso, ¿sí? Son bibliografías y aparte son libros, bibliografía, Es biografía y aparte son, ahí se me fue, libros históricos. ¿Por qué son libros históricos, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que sean libros históricos? ¿Perdón? Porque tiene historia. Porque está en historia. ¿La historia de quién? de Jesús. De Jesucristo. ¿Sí? Entonces es algo muy importante que también lo tienen que conocer. ¿Sí? Es la biografía de nuestro Señor Jesucristo y de la historia de ellos, de Él. ¿Sí? Entonces es algo importante que tenemos que conocer. Es como cuando nos poníamos a estudiar la historia de México o la historia de diferente país, diferente nación, ¿sí? Entonces ahí está, esa forma parte también de la forma que podríamos llamarse, o puede llamarse también a los evangelios de una manera secular, ¿sí? De una manera secular, aunque para nosotros son evangelios. ¿Qué son evangelios, hermanos? Buenas nuevas. Son las buenas nuevas. Ok, está bien. Muy bien, hermanos. Entonces, el libro de Mateo, hermanos, se escribió en el año, y eso ya lo vimos. ¿En qué año se escribió el libro de Mateo? O el Evangelio de Mateo. En el año 60 después de Cristo. Ajá. ¿Y a quién fue dirigido A los estos? judíos. A los judíos. Estuvimos considerando entonces En el año 60. Estamos considerando entonces que hubo la genealogía del Señor Jesucristo. Este libro, este Evangelio de Mateo, tanto como hay otro libro que también habla de la genealogía de Jesucristo. ¿Cuál es el otro Evangelio que habla de la genealogía de Jesucristo? No. De Lucas, hermanos, el pastor lo mencionó, aunque yo no se los dije, pero el pastor lo dijo. Cuando él estaba comentando, en los comentarios que él comparte, él mencionó que había otro evangelio y les preguntó, y él dijo que era Lucas. Sí. Bueno, entonces, el evangelio de Mateo se escribió en el año 60, fue dirigido a los judíos y contiene la genealogía de Jesús. Esto lo hizo el discípulo Mateo, o el apóstol Mateo, para demostrar a los judíos que Jesucristo, ¿qué era? ¿Ustedes qué creen que para qué haya servido, o para qué Mateo metió o incluyó en su evangelio la genealogía de Jesucristo? Mateo, sí, que es Dios con nosotros. Ajá. Para demostrar, hermanos, que Jesús era el Mesías, profetizado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del pecado, hermanos. Desde Génesis. Ah, ok. Desde Génesis.
y empieza a tratar la genealogía de Jesucristo, se traza hasta Abraham. Hasta Abraham. Mateo termina con la genealogía del padre Abraham. ¿Sí? También mencionamos que aquí ensalza un poquito algunas características de algunas mujeres dentro de la genealogía que Mateo pone, antepasado del Señor Jesucristo. Mateo pone entre esa genealogía a varias mujeres. Hablamos específicamente de dos. ¿Se les recuerdan? Sí. ¿Perdón? No, ella no fue antepasado de Jesucristo. ¿Cómo? María Magdalena no fue antepasado de Jesucristo. Ah, antepasado. Rahab. Y Ruth. ¿Y quién? Ruth. ¿Y qué hijos engendraron ellas? ¿Qué hijos tuvieron estas mujeres? ¿Saben? Si eso les dije, se los apuntaron. Con vos tuvo a Obed, a vos, vos a Isaí, y de Isaí David. Uh-huh. Entonces Rahab tuvo un hijo llamado Obed. Sí, de ahí, después de Obed vino Boaz, o Boz. ¿Sí? De Boz con Ruth nació. ¿Quién nació después? Obed. Isaí. Isaías. No. Isaí. Y después Isaí David, fue David. de David, Salomón. Uh-huh. Sí, el rey de Bueno, ok. Continuamos entonces. Bueno, eso fue como laboratorio. Pasemos a Marcos, hermanos. Pasemos a Marcos. Déjenme comentarles algo importante de Marcos, hermanos. ¿Sí? Marcos, aunque se escribió o forma parte del segundo libro de los Evangelios, está en segundo lugar, no quiere decir que se haya escrito después de Mateo. Marcos. Ajá. De hecho, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. ¿Sí? Fue el primer evangelio que se escribió y fue en el año 55 después de Cristo. Antes de Mateo. Sí, 5 años antes de Mateo, aproximadamente. ¿Sí? Sí. Un rasgo importante que menciona es que este libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, fue escrito a los romanos. Fue escrito a los romanos. ¿Sí? Un rasgo importante de este personaje que es Marcos, hermanos, déjenme decirle que Marcos no fue discípulo de Jesucristo, hermanos. ¿Sí sabían eso? No. En el tiempo de Jesucristo se puede decir que sí que conoció a Jesucristo, que pudo haber andado ahí, de hecho se anduvo ahora sí que con todas las personas que andaban ahí siguiendo a Jesús, porque hay registros de la Biblia que él anduvo ahí, pero no menciona la Biblia que él haya sido su discípulo en aquel entonces, sino se hizo seguidor o se hizo cristiano después de la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que menciona la historia. ¿Sí? Y este personaje, hermanos, ¿qué creen que era? Era primo de Bernabé. ¿Sí saben quién fue Bernabé? No. El compañero de Pablo en los viajes misionales. ¿Sí ya se ubicaron? Bueno, era primo de Bernabé. Y se cree, hermanos, que en la casa de este hombre, su mamá, había una iglesia. En la casa de Marcos, con su mamá. Y eran de personas
que tenían recursos económicos. De hecho, también se cree, los estudiosos argumentan, hermanos, aunque no hay algo que pueda decir que es veraz, pero argumentan que el joven rico que se acerca con Jesús y le dice y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar vida eterna? ¿Quién cree que era? Marcos. Eso es lo que dicen los estudiosos, aunque no hay algo que lo pueda asegurar o confirmar al 100%. ¿Sí? Entonces, ese joven que le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para dar vida eterna? Y le dijo, reparte tus bienes. ¿Se acuerdan qué le dijo? Y sígueme. ¿Qué dice la Biblia? Que se puso triste, ¿verdad? Y se fue. ¿Es Marcos? Marcos. Ya se puede decir que era rico, ¿no? Era rico. Tenía dinero, Marcos. ¿Sí? Algo importante que podemos notar, hermanos, es que fue, aparte de ser primo de Bernabé, él estuvo con Pedro, hermanos. Algo importante de este evangelio es que se dice que él escribió el evangelio de Marcos bajo dirección del apóstol Pedro. Se puede decir, algunos dicen, que este evangelio no es de Marcos, sino de Pedro. ¿Por qué lo dirigió? ¿Y cuándo lo escribió? Cuando estaba encarcelado el apóstol Pedro. ¿En qué año estuvo encarcelado el apóstol Pedro? Bueno, antes, el apóstol Pedro fue encarcelado en el año 67 al 68 después de Jesucristo. Y este libro, o este evangelio, se escribió antes del año 60, antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Este hombre, hermanos, Marcos, hay una pasaje de la Biblia, hermanos, donde menciona que cuando está Jesucristo apresándolo, encarcelándose para llevarse a ser juzgado, dice que aparece un hombre por ahí en una sábana, envuelto en una sábana. Estaban ahí, en medio, como estaba viendo cómo apresan a Jesucristo, y que se espantó, se echa a correr y se le cae la sábana y se sale corriendo desnudo. ¿Sí? Eso es lo que ¿Dónde viene? En Marcos. Viene en Marcos. ¿Que él ¿Sí? sale corriendo? Sale corriendo desnudo. ¿Quién? ¿Marcos? Marcos. Pero no era de los apóstoles. No, andaba ahí, pero no era apóstol. Sí. Nunca fue apóstol. A Marcos no se le menciona como apóstol ni como discípulo. No, ¿Mm? A ver, déjenme ver si en qué encuentro dónde está lo que le estoy diciendo. Es en Marcos. ¿Cuántos escribieron libros? Mateo. Mateo, Está haciendo calor aquí. Pablo. Pablo. Pero ese no era discípulo, ¿no? Pablo. No era apóstol. Pablo. Después se hizo. Después. La palabra apóstol viene una palabra. Pero me refiero a los discípulos. Sí. Nada más. Era Mateo, Lucas. No, Lucas no, Pablo. Pero sí era discípulo. Después no, ya después se convirtió. Porque ¿cuántos discípulos eran? 12. Juan, ¿no? Tomás, Pedro, todos ellos. Bueno, no lo encuentro, hermanos. Se lo voy a traer de tarea la próxima semana, donde dice lo que les acabo de comentar, ¿sí? de este Marcos. Marcos, hermanos, también fue un personaje importante, ya que acompañó a Pablo y a Bernabé
en su primer viaje misional, ¿sí? Y de hecho, él se regresa, los deja, abandona a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misional y se regresa, ¿sí? Lo cual esto posteriormente causa una serie de discusión entre Pablo y Bernabé y hace que se dividan los dos, ¿sí? Hace que se dividan y Bernabé se va con Marcos a su viaje misional y Pablo se va con Silas, ¿sí? Es en el 14, versículo 51. ¿Lo encontró, hermana? A ver qué dice, por favor. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Sí, sí. ¿Marcos qué? 14. 14:51. Gracias, hermano. Pero ¿cómo se sabe quién es Marcos? Se cree que es él. Se cree. Al igual que se cree que él era un hombre rico que se acerca a Jesús y le pregunta que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y cuando le dice Jesús que deje sus bienes y los da a los pobres, se entristece y se va. Se cree que él era. Yo creo que por eso dice que todo eso lo he hecho, ¿no? En el verso que dice todo eso lo he hecho. Fuera los mandamientos. Ajá. Pero porque dice, como acabas de decir, había una iglesia en su casa, o sea, tenía el conocimiento. Ya cuando le dice que de todo, ya. Bueno, la iglesia fue después de su muerte de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo no hay iglesia. Después de que muere Jesucristo y comienza a los discípulos a ser discípulos y enseñar y bautizar, se crean diferentes iglesias y de hecho una de ellas fue en la casa de él. ¿Sí? ¿Qué pasó? Miren, todo el pueblo de Israel conocía la Torá. Precisamente por eso es que todos ellos se reunían los sábados. O sea, Israel no ignoraba las cosas de Dios. Israel todos los sábados, todos los viernes a las 6 de la tarde iniciaba para ellos el Sabbat en tiempo de Jesús como el día de hoy. Entonces podemos decirlo, Marcos no ignoraba la Torá. Marcos no ignoraba la palabra de Dios, ¿sí? Simple y sencillamente porque no muchos creían en Jesús. Porque Jesús vino y predicó un evangelio de amor, de igualdad. Y como ellos estaban bajo el yugo romano, es por eso que no lo aceptaron. Porque ellos querían un caudillo militar que viniera a libertarles de esa esclavitud de los romanos. Pero todos los judíos conocían de Dios, porque leían, porque se reunían los sábados a estudiar la Torá. O sea, ellos sabían todo ello, conocían bien. ¿Sí? Y Marcos, obviamente que seguía a Jesús, no se hizo un discípulo, pero Marcos hizo un simpatizante de Jesús, por eso es que le seguía, escuchaba las enseñanzas de Jesús y le agradaban las enseñanzas de Jesús. Ajá. Es como al día de hoy, hay mucha gente que no se hace cristiana, pero le agrada escuchar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Pero no quiere un compromiso más allá con Jesús. Eso fue lo que le pasó, por eso es que le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno es bueno, ¿no? Y Jesús le dijo, dice, sí, Señor, los he cumplido. Pues te falta uno, ve y vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. Entonces nos damos cuenta que Marcos no era un ignorante de las Escrituras, conocía las Escrituras. Bien, hermanos, pues entonces esto es en cuanto a Marcos, ¿sí? Escribió el Evangelio, fue el primer Evangelio escrito y fue dirigido por el apóstol Pedro para escribir el Evangelio. Eso es lo que se sabe de este Evangelio, ¿sí? Y aparte de lo que ya hemos comentado, fue escrito en Roma, se escribió en Roma, dirigidos a los romanos. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente, que es Lucas. Pero ¿sí saben por qué lo escribió a los romanos Marcos? No. Porque sabía latín.
porque Marcos dominaba también la lengua latín, el latín, y como los romanos en ese tiempo hablaban en latín, ¿sí? Por eso es que Marcos hizo este evangelio para los romanos. Y hasta un cierto punto fue intérprete del apóstol Pedro. Cuando Pedro predicaba, él interpretaba también todo esto. Es decir, Pedro predicaba en hebreo, Marcos lo traducía al latín, como el día de hoy. Puede venir un pastor americano y si viene un intérprete de inglés, el pastor americano está predicando, pero el intérprete está diciendo lo que el americano está hablando. Bueno, pasamos entonces al siguiente, que es Lucas, hermanos. Lucas también, por consiguiente, tampoco era apóstol, ¿sí? Y tampoco no era judío. Él era griego, hermanos, y era doctor, ¿sí? Y aparte de eso, él sigue mucho al apóstol Pablo, ¿sí? De hecho, él escribió parte de las cartas, escribió las cartas de Pablo. Él estaba ahí escribiéndolas cuando Pablo estaba encarcelado. En su segundo encarcelamiento, se cree que Lucas estaba ahí apoyándole en sus dolencias. De hecho, hay una película del apóstol Pablo, no sé si la han visto, ¿sí? Y ahí aparece Lucas, cómo es que lo comporta. Lo azotan al apóstol Pablo y él va y lo cura las heridas, los azotes. Y está ahí todo el tiempo con él. Y el carcelero le concede a Lucas que lo visite, ¿sí? Le concede a que lo visite hasta que es ejecutado el apóstol Pablo, ¿sí? Hasta que es ejecutado. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, hermano, nuevamente encontramos en el Evangelio de Lucas la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Como algo importante, pero él sí llega hasta Dios. Entonces la genealogía de él sí llega hasta Dios. ¿A quién fue dirigido, hermanos, este evangelio? Vamos a Lucas y ahí mismo lo describe, no es necesario ir a estudiar mucho para saber a quién fue dirigido este evangelio, hermanos. Vamos aquí a Lucas capítulo 1, verso 1. Y ahí nos dice: ¿otras Biblias, Ángel? No. Bien, para que te preste una vez. Ahorita sí, hermano, sí estoy poniendo bien atención. Sí, Pero para que veas la Biblia. Ahorita sí, gracias. Aquí lo está poniendo Ricardo. Bueno, vamos, Lucas 1:1. Dice aquí lo que dice el apóstol, Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas, entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí menciona algo importante. Dice que ya muchos han tratado de poner en orden las historias que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo, que para ellos han sido verdaderas, o que son veraces los acontecimientos de esta historia. Dice tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿sí? Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Entonces aquí encontramos a quién fue dirigido este evangelio, hermanos. A Teófilo. Este hombre por lo que dice aquí, dice que estaba siendo instruido. ¿Por quién? Por Judas, por Lucas. Por Lucas. Él estaba instruyendo, pero para que demostrarle con certeza, después dice de haber investigado todo lo que ha ocurrido, investigado e indagado, te lo muestro tal y como ocurrió de manera cronológica. Aquí lo que menciona. Entonces aquí el Evangelio de Lucas, hermanos,
lo escribió de manera cronológica, sucesos como van ocurriendo. Claro, no todos, ¿sí? Pero sí, así lo escribió, ¿sí? Entonces Teófilo era una persona, se cree que era una persona de autoridad, ¿sí? Y que a este hombre se le dirigió el Evangelio que lleva el nombre de Lucas. Pues este hombre Lucas fue médico, fue griego, ¿sí? Y investigó todas las cosas minuciosamente para dar a conocer a esta persona con pruebas verídicas lo que aconteció con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un ejemplo de nosotros podemos imitar, hermanos, ¿sí? Investigar nosotros bien las bases de nuestra fe para que podamos enseñar a otros, ¿sí? Lo que hemos comprendido y que, como dice aquí, para nosotros son ciertísimas. ¿O no los consideran ustedes como ciertísimas o como verdaderas? ¿No? Entonces eso es lo que podemos hacer nosotros. Y de hecho eso es lo que estamos diciendo al estar aquí, ¿verdad? Poder conocer, investigar, escudriñar lo que dice la palabra de Dios, hermano. El libro más bien el Evangelio de Lucas se escribió en el año 60, hermanos, en el año 60. O sea, al mismo tiempo que... Casi igual que Mateo. Aunque se dicen que como ya estaba el Evangelio de Marcos, se puede un poquito después, quizás en ese mismo periodo, o en ese mismo año, pero se dice que como ya estaba tanto Mateo como Marcos, dicen que él hizo una recopilación, por eso dice que investigó. Puede haber sido que haya visto las escrituras de Mateo, haya visto la de Marcos, porque investigó. Debemos de tener algo importante. Aquí menciona de personas que lo vieron. Y uno que lo vio fue Mateo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pregunta a la hermana que en qué lo escribió. ¿En qué idioma lo escribió? Dice la hermana. En griego. El Nuevo Testamento, la mayoría de parte escribió todo en griego, hermano. Todo en griego. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque era la lengua que predominaba en aquel entonces. ¿Sí? En griego. Aunque estaban siendo gobernados por Roma, pero el latín no tenía una relevancia importante en aquel entonces. El latín se hablaba solamente la gente en Roma, pero los burócratas, por decirlo así. Por eso en latín ¿Sí? más es la de Marcos, ¿no? Que es... Marcos. Sí, ¿no? Bueno, Marcos escribió en griego también. Sí, yo no tengo ningún registro que se haya escrito en latín. Bueno, al menos yo no tengo, no he encontrado eso. Sí, vuelvo a repetirles, el latín sí. Sí, fue sí, pero no lo escribió en latín, fue en Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribió en griego? Aunque podía haber hablado, Marcos hablaba latín. Porque vuelvo a repetirles, el latín se utilizaba, pero solamente en las altas sociedades. En las altas sociedades, en Roma. Sí, en las altas sociedades, el emperador, en Roma solamente, en Roma y en los dirigentes, en la burocracia, ¿sí me explico? Sí lo hablaban. A ver, espérame, mire, no sean tantas bolas. El griego, no crean que el griego es como el español que hablamos todos y lo entendemos. Habían varios tipos de griego. Estaba el griego koine. ¿Se han oído hablar del griego koine? No. Bueno,
el griego koine era un griego, vamos a tomarlo así, muy popular. Y había el griego con el que la Biblia fue traducida, precisamente fue con el griego koine, ¿sí? Ahora, yo no dije que Marcos fue escrito en latín, lo que dije que Marcos sabía latín y él apoyaba al apóstol Pedro para intérprete. Sí. Ajá, eso fue lo que yo dije. Sí, eso fue lo que... Entonces, sí, León, entonces todo el Nuevo Testamento, le digo, fue escrito en griego koine. Ah, ok. ¿Sí? Porque Sí. también había un griego que era de, como vamos a llamar, donde lo hablaban la gente de alta clase, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Por eso es cuando igual, por ejemplo, del vulgo, vamos a llamarlo así, es decir, el griego del pueblo. Sí. Ajá. Y sí es interesante saber todo esto. Sí. Sí, sí, no. Perdón, hermano. Bien, entonces, vuelvo a repetir, sí existía el latín, pero no lo hablaba toda la gente. No toda la gente lo hablaba, solamente la gente aristócrata hablaba el latín. El griego era común, sí, era común. De hecho, aún algo importante, hermanos, que quiero comentarles con relación a la cultura griega y la cultura romana. Cuando Roma sube al poder, no cambia nada de lo Grecia. Roma absorbe toda la cultura griega, inclusive hasta sus deidades. Solamente le cambiaban algunos nombres a sus deidades. Roma, ¿sí? Pero toda la filosofía, toda la cultura griega la absorbe Roma. ¿Sí? Roma no cambió, o sea, no es algo que le haya puesto cierta cultura, cierta ideología, no. Roma absorbe la cultura griega y es la que predominaba en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, perdón, hermano Ricardo, una pregunta. El idioma en los romanos, ¿qué era? ¿El latín? En parte sí, pero como dice el pastor, hay gente del vulgo, gente común y corriente, hablaba griego, porque era la iglesia, perdón, el lenguaje común, Ajá. lenguaje común, que todo el mundo, es como aquí en América, ¿no? A casi toda América hablamos español. Sí. El único país que no habla español es Estados Unidos y Canadá. ¿Sabes? Sí. Pero todos, bueno, y Brasil, es portugués, pero casi la mayoría del continente americano, ¿qué idioma habla? Español. Aunque no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, de alguna forma, en aquel entonces, el lenguaje común que conocía toda la gente era el hebreo. Era el hebreo. Pero de griego, el griego, es que me confundo, el griego. Espero que no me saque tanta bolas con tanta. No, me he confundido. Bueno, ¿Verdad? Entonces el italiano ese no existía. no existía. No existía, en aquel entonces no existía el italiano. ¿No? No existía. En Roma. Se dice que el español puede ser que sí existía. Ajá. El español puede ser que sí existía desde Pero en entonces. España, ¿no? En España. Sí, sí, sí. Eso es lo que dicen, que el español sí existía. Pero España no figura ahí. No figura ahí. Aunque dicen que el apóstol Pablo sí llegó a España Sí. a predicar. De hecho, en Hechos habla el apóstol Pablo de su viaje a España. Pablo Ajá. habla de España. Ah, ok, entonces, los egipcios, ¿qué idioma hablaban? ¿Egipcios? Pues egipcio. Mira. Lo digo porque son los romanos, ¿no? Italia o Roma es donde están los que son Egipto. Entonces, sí, Egipto es en Roma. Bueno, Sí, Egipto. Hermano, estudia la... No, necesitan ver la cartografía, los mapas y van a ver que Egipto es Roma. Bueno, mira, sí. ¿Y el Imperio Romano desde qué época abarca? bueno, conquistó Roma parte de Egipto, pero no... No, Egipto está asentado en el río Nilo, es Roma. No, sí, ¿verdad?
chequen el mapa de Roma, y van a encontrar que en el río Nilo se asentó Egipto y bueno, y vino el imperio romano, ¿no? Se hizo todo lo que es un imperio. Bueno, Por eso es mi curiosidad de los idiomas de ese lugar, ¿no? Porque en la actualidad conocemos el italiano. Sí, mira, pero ahorita estamos hablando del aspecto bíblico. En el aspecto bíblico sí, por eso es para poder yo bien ubicar, porque me confundí un poquito con el latín, el hebreo, el griego. Mira, la voy a poner en Roma conquistó escúchame. a Europa y Asia. Mira, sí, escúchame. La voy a poner bien fácil. Sí. Para que no Confundirme. Mira. Sí. La confusión de las lenguas, aunque Sí. vino en la Torre de Babel. Ok. ¿Dónde estaba la Torre de Babel? Ah, En Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. sí. Es ahí donde Dios confunde la lengua de las personas Sí. cuando están haciendo la Torre de Babel. Y es de ahí donde nacen todos los idiomas, Ángel. Sí. Ah, ¿Cómo? Ajá, sí. Ahí nacen todos los idiomas. sí. Te estoy hablando Mesopotamia. En Mesopotamia. Ahí Ok. nacen todos los idiomas. Como dice el hermano Ricardo, ahí nace el español, nace A el ver, ahí inglés, está. nace el francés, nace todos. Ahí está el mapa. Sí, en Italia, Roma, está esa bota itálica. Había un río que se llama Nilo, y ahí se asentó El los río egipcios. Nilo, mira. Los egipcios es Italia, es Roma. Mira, El Nilo mira. está aquí, mira. Aquí está. ¿Ya viste? Este es el río Nilo. Ahí está Egipto. Ajá, a ver, ahora. A ver, mira, súbelo. Y Italia está hasta allá. ¿No viste nada que ver? Italia está en el No. continente europeo ¿Qué? ¿Cómo crees? y Egipto está en el africano. ¿Qué continente es? Africano. Egipto está en cierto, África. sí, perdón, me confundí. Tienen razón, sí, el continente africano, nada que ver. Bueno, Sí, ya lo ubiqué mejor, se me había olvidado. a ver, hermanos, entonces ya estamos para Sí, es terminar. continente africano. Para terminar, ¿alguna pregunta sobre los evangelios que vamos, que ya solamente vamos 3, nos queda, Me confundí por un segundo. falta uno que es Juan, Nada que ver pero ya con no vamos a África. considerar porque ya es tarde. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan sobre estos evangelios? ¿Alguna duda? No, sí. No, nada. No. Pero sí voy a checar bien No los quedó idiomas, claro. como me dice usted, que es bastante. Sí. Porque se me... Sí, el otro Bien. continente africano. Entonces no se les olvide la tarea, hermanos. Ya sí se las voy a pedir, ¿eh? No sé por qué. Ahora sí que, con toda la pena del mundo, se las voy a pedir. Sobre Egipto. No sé si le tocó el primer año de secundaria. Ahora sí que, Toda la historia de Egipto. ahora sí que ya me pusieron aquí como maestro y yo voy a actuar como maestro. Con Italia Sí. o Roma. Nada que- Entonces, no se les olvide traerme la tarea de los pactos. ¿Cuántos pactos fueron? ¿Sí? ¿Con quién los hizo? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y cómo se llaman? ¿Sí? Entonces, ya les di algunos pistas donde pueden conseguirlo. Bueno, Sí, donde pueden hallarlo. Sí, tienen toda una semana. Nomás tengan cuidado de escuchar. Podría decirles que Pastor Jonathan, pero yo que recuerdo, el Pastor Jonathan no ha hablado de pactos. Yo lo que recuerdo, tengo tiempo de seguirlo y no ha hablado así, un tema de pactos, no ha hablado. Pero búsquenlo, busquen ahí en YouTube, griego. busquen Pastor Jonathan Córdoba y ahí. No, vean a Armando Alducin, hermanos. ¿Eh? Ahí, sí, porque él es el que da la enseñanza de los pactos. ¿Tantos? Ajá, con Armando ¿Pactos Alducin. y qué más? Nada más. ¿Y quién lo escribió? ¿O qué? ¿Cuántos pactos existieron? ¿A quién se les dirigió? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llaman? Está bien fácil. La verdad que está muy fácil. Sí. No les voy a decir que me digan cómo se desarrolló, no. Nomás eso, así de sencillo. No creo que sea muy complicado. Bueno, así dejan las tareas y las haces sencillas. Nos entendemos. Y ya después, a ver si tenemos oportunidad después, si Dios quiere, estudiaremos los pactos. Si Dios quiere.
Más adelante, ahorita estamos con esto y quién sabe cuándo caemos. Todo el año, yo creo. Así que tenemos mucho que estudiar. Bien, hermanos. Entonces, ¿no tienen algún comentario? ¿Nada? ¿Duda? ¿No? Marcos, nada más en qué año se escribió. En el año 55. Fue el primer evangelio que se escribió. Fue el primer evangelio. ¿Sí? Marcos. Ok, vamos a hablar entonces, terminar. Padre Santo, agradecemos, Señor, por esta maravillosa bendición que tú nos das de reunirnos y estudiar tu palabra, Padre. Es maravilloso poder conocer tu palabra, Señor. Y afortunadamente es poco tiempo, Padre, que tenemos para escudriñarlo, pero nos quedamos picados, Señor, la verdad. Y que permite que mis hermanos, Padre Santo, tengan el deseo de conocer más a ti, tus planes, propósitos, tu palabra, Señor, que es la que estamos considerando en nuestro estudio. Darles el deseo de investigar y de estudiar y recordar las cosas que tú nos enseñas, Padre Santo, y confiamos que tú te haces cargo de todo en nuestras vidas, de todo lo que hagamos para la gloria de tu nombre, Señor. Y bendice, por favor, a todas y cada una de las personas, Padre, que vean este video, que también sea de bendición para sus vidas, Padre Santo. A ti sea la gloria en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe dar la clase con pizarrón, hermano? Pizarrón para hacer una escala, ¿qué? Un mapa. Un mapa. Un mapa conceptual. ¿Una catequesis? Pues así tal cual, ¿no? Yo lo puedo explicar. ¿Sí? No va a ser lo de aquí. Bueno, hay que lo de yo nada más hago el resumen del Sí. mapa. Sí, un cuadro sinóptico o algo así. Andas.